Hola, anteriormente vimos cómo las vocales cambiaron en el inglés y pasaron de ser A, E, I, O, U a I, O, U, pero solamente en las llamadas sílabas largas, no en todas las palabras. Gracias a la influencia del francés y otros idiomas nórdicos, el inglés adaptó además otros sonidos vocálicos que no se muestran en su alfabeto. Sin embargo, estos sonidos no fueron aceptados en todas las regiones y además, por su misma naturaleza, tienen la tendencia a variar en su pronunciación. Algunos escribas ingleses adaptaron el uso de dígrafos, es decir, combinaciones de dos letras, para identificar estos sonidos, pero debido en parte a la falta de estandarización del idioma y en parte a la naturaleza de estos sonidos, como dijimos, estos dígrafos no siempre indican una pronunciación exacta. Veamos entonces el dígrafo AU, que normalmente se pronuncia Esto es una pronunciación que resulta aproximadamente de la fusión de la A con la O. Uh, uh. Entonces no es una O, pero tampoco es una A. Al no ser una vocal pura, esto significa que el nivel de resonancia no es el más alto. Es decir, cuando yo digo aunque tiene un nivel alto, no es el mismo que A o que O. A y O tienen una resonancia más potente. Es limitado en su resonancia. Ahora, este sonido lo podemos ver en el francés, como por ejemplo en le cinema. Veamos algunos ejemplos de este sonido en el inglés. Author, que es autor, como podemos ver, esta palabra viene del latín. Authority, authority, donde vemos el sonido no es authority, tampoco es authority, es authority. Dinosaur, dinosaur. Recientemente estaba viendo la película Jurassic Park y hay una parte en la que describen cómo hacen la clonación de los dinosaurios. Y el narrador, que es un americano nativo, pronuncia esta palabra como dinosaur, dinosaur, no como dinosaur. Acá podemos ver cómo los mismos hablantes nativos tienen discrepancias en sus pronunciaciones. Y esta es bastante marcada, dinosaur, en vez de dinosaur. Vemos otra palabra, la palabra aunt. Ahora, la palabra aunt se puede pronunciar en América sobre todo como aunt. Veamos lo que dice el diccionario de Cambridge acerca de aunt. Acá vemos que la pronunciación británica es esta. Aunt, aunt, Esta se parece a la que yo estaba diciendo. Aunt, ni a ni o, aunt. Veamos ahora la pronunciación americana. aunt, aunt, Ant. Y está representado con este símbolo. Nuevamente vemos que entre hablantes nativos las pronunciaciones cambian. Este sonido ant es el mismo que el de hormiga, que se escribe A-N-T. Como habíamos dicho, la tendencia para pronunciar cuando uno habla un poco más fuerte es que varíe hacia la A o hacia la O. Esto sucede. En este caso estamos viendo que la AU varía hacia aunt en Estados Unidos y se queda como aunt en Inglaterra. Dependiendo en qué tan fuerte uno pronuncie, esta vocal AU va a tener tendencia hacia la A o hacia la O. Esto es porque la pronunciación de vocales no puras cambia fácilmente con la pronunciación de la boca. Nosotros como estudiantes de inglés como segundo idioma tenemos que acostumbrarnos a estas diferencias. Y no solamente a que haya estas diferencias con la persona con la que hablamos, sino que además haya otro hablante nativo que no la pronuncia igual. Veamos entonces también que este sonido se puede encontrar en otras palabras que no contienen la combinación AU. Mo, tall. Acá vemos la combinación
AL, generalmente cuando la A precede a la L, termina pronunciándose como O, mo. No es mal, tampoco es mol, es mo, mo, to. Pero no siempre, como veremos en las próximas excepciones. Acá hay otra palabra, war. Esta palabra war se pronuncia con una A, que en realidad es el sonido que estamos describiendo de la AU. War. No es war, ni tampoco es war. Es war, war. Acá vemos algunas otras palabras que, a pesar de que se escribe AL, no se pronuncian O. Acá tenemos alien, donde la A es larga. Tenemos alphabet, donde la A es similar a la A normal en todos los otros idiomas y a la A latina, solamente que es un poco más suave. Alphabet. Y align, ¿no? Que es similar a alphabet. Entonces, como decíamos, ¿cómo hace un estudiante el inglés como segundo idioma para reconocer cada uno de estos distintos sonidos que pueden estar representados de tantas formas distintas y variar con la zona de donde es el hablante del inglés? Bueno, el sistema tradicional quiere que uno aprenda varios métodos distintos, entre ellos el International Phonetic Alphabet, o sea, el alfabeto fonético internacional. El alfabeto fonético internacional es el que habíamos visto en una pantalla anterior y podemos verlo acá. Acá tenemos algunos símbolos del alfabeto fonético internacional. El alfabeto fonético internacional nació mucho tiempo después del inglés. Nació con la idea de poder representar cualquier sonido de cualquiera de los idiomas que existen. Y es una gran herramienta para un lingüista. Pero para una persona que aprende inglés como segundo idioma, estudiar los símbolos que tiene este alfabeto y las distintas posiciones y sonidos que ellos representan es un esfuerzo demasiado grande. Curiosamente, un hablante nativo no aprende a hablar inglés así. El hablante nativo generalmente solamente se familiariza con este alfabeto cuando va a un diccionario a un nivel más avanzado. Pero cuando empiezan a estudiar, nadie les enseña que usen la schwa o les enseñan cualquiera otro de esos sonidos que existen. Y por último, como dijimos anteriormente, uno termina estudiando el alfabeto fonético solamente para descubrir después persona que es hablante nativo, o peor aún, hablante del inglés como segundo idioma, no usa esos sonidos. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder mejorar nuestro entendimiento del inglés? Hay que hacerlo según el sistema tradicional y hay que pasar a veces años aprendiendo el inglés. Pero una forma de aprender más fácilmente estos sonidos la proporciono en mi libro Enigmas del alfabeto inglés. Vemos, por ejemplo, esta frase: Learning English can be easier if you understand the basic vocalic sounds of English. Ahora, en el libro esto está representado con símbolos diacríticos en cada una de las vocales. Y estos símbolos se relacionan con las posiciones de la boca. Entonces aquí tenemos, y los que están escuchando esto en mi podcast pueden ir a YouTube y verlo en el video. Tenemos aquí learning English can be easier if you understand the basic vocalic sounds. Esta es la alternativa que yo estoy proponiendo en mi libro y en mi curso en línea. En el próximo episodio veremos otro de los sonidos vocálicos del inglés que causa problemas para quienes hablan el inglés como segundo idioma.